Estimados amigos y amigas, hoy quiero referirme a un tema cotidiano, pero también relevante y extraordinario. Regalar un libro. Regálese un libro y regale un libro para ser leído. Libros para vivir la vida. Libros para descubrir quién somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. En el cumpleaños de alguien, en ocasiones importantes de fin de año, de Navidad, para un amigo, para una amiga, para un hermano, para un hijo, para tu esposa, para tu compañero y compañera de clase, de trabajo. ¿Por qué no regalar un libro en las celebraciones importantes? ¿Qué es lo que te gusta que te regalen? ¿Y qué es lo que deberían regalarte? ¿Y qué es lo que vos regalás con frecuencia? ¿Y qué es lo que deberías regalar? Y ahí, sin lugar a dudas, estoy convencido que lo que deberíamos regalar, independientemente de otras cosas que a lo mejor también podemos regalar, es un libro. Un libro para ser leído. ¿Y cuál es el valor o la intención que está allí en ese objeto material que se llama libro, que es más allá de un objeto material? No es el precio con el que se compró, es lo que encierra ese objeto que se llama libro. No es el adorno que vas a colocar en el estante de tu casa o de tu sala o de tu cuarto o que vas a guardar en tu mochila o en tu maletín. Es más que eso. Cuando alguien te regala un libro, en la realidad está valorando tu calidad humana, creativa, imaginativa, tu capacidad de viajar y expandirte más allá de este espacio temporal y transitorio, tu capacidad de viajar antes y después, tu capacidad de moverte por fuera de cualquier espacio territorial, tu capacidad de imaginar y de crear, de descubrir, de inventar. Es decir, está reconociendo el valor espiritual, mental, emocional, integral del ser humano. Un libro te permite descubrir eso. Cuando alguien te regala un libro, te dice que no solamente sos un consumista material, sino sos un creador, un inventor, un ser humano que tiene esa capacidad mental, emocional, de ir más allá de su espacio físico y territorial y temporal. Por lo tanto, es grandiosa esa cualidad del que regala. Y es grandiosa esa cualidad del que recibe un libro de regalo. Un libro que te dio tu padre o tu madre, un libro que te dio tu esposa o tu esposo, o tu novio o tu novia, un libro que te regaló un amigo, un libro de un familiar en tu cumpleaños, en una celebración importante para fin de año y para año nuevo, un libro en la mano, un libro que te entregan, y con el libro que te entregan, entregan un mensaje y una capacidad y una invitación a expandirte y una invitación a aprender, a divagar, a crear, a inventar, a vivir la vida más allá de tu limitado espacio físico y temporal. Un libro puede cambiar la vida de una persona. Puede reorientar las ideas, puede ordenar tus emociones, puede ordenar tu tiempo de vivir y puede viajar más allá de ese tiempo. Un libro puede reducirte el estrés, puede darte tranquilidad, puede darte luces para orientar tu camino laboral, familiar, personal, académico, de todo tipo. Un libro te puede dar serenidad, te puede invitar a pensar, te puede invitar a descubrirte y a descubrir el entorno y a interpretar el entorno. Un libro te abre una ventana al mundo. Cuando entras en el texto viajas. Una ventana y una puerta que se abre. El que te regala un libro te invita a viajar. Te da una ventana y una puerta para viajar, para descubrir. Por lo tanto, regalar un libro y recibir un libro de regalo tiene una connotación más allá del valor material. Es trascendente. Te invita a apreciar la belleza, a descubrir motivaciones, a disfrutar el texto y la lectura,
a disfrutar la evolución humana en el tiempo, esa creación de cosas, esa manera de imaginar y de inventar y de pasear. Te invita a vivir la vida y a disfrutarla. Cada quien puede leer para el propósito que quiera. Cada quien puede leer los libros que quiera según el propósito que tiene. Depende del libro que tengamos en la mano. Depende incluso de las circunstancias. Depende de los momentos personales. Cada libro puede ser útil para esos momentos. Sabemos que hay libros que han cambiado la vida de personas. ¿Sabes eso? Depende de la persona. Depende del momento. Depende cuál libro fue el que te cambió esa vida. Y quiero dar algunas referencias de algunos personajes clave. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, un destacado escritor latinoamericano, autor de 100 años de soledad, por ejemplo. Dice Gabriel García Márquez que la metamorfosis de Kafka le dio la oportunidad de descubrir su vocación. Dice, desde la primera línea, marcó mi nuevo camino en la vida. El nuevo día me vio con la máquina de escribir que me prestaron para que tratase de crear algo parecido al pobre burócrata de Kafka, convertido en un escarabajo enorme. Los días posteriores no fui a la universidad, temiendo que la magia se disipase. La envidia que se convertía en gotas de sudor cubría mi rostro. Yo pregunto, ¿este libro, La Metamorfosis de Kafka, Gabriel García Márquez lo compró o se lo regalaron o lo encontró en una librería o no sé dónde o en una biblioteca? Pero la verdad es que él reconoce que ese libro marcó un antes y un después. Quizás sin ese libro en la mano, quizás sin haber leído ese libro, Gabriel García Márquez no sería quien es hoy. Pero les voy a dar otro ejemplo, Albert Einstein, y hablo de un hombre de ciencia, un científico, el creador de la teoría de la relatividad. Él reconoce que el libro Tratado sobre la naturaleza humana de David Hume le cambió la vida. Dice que a partir de la lectura de ese libro comenzó a idear esa teoría de la relatividad que cambió el mundo de la física de su tiempo. Dice que ese tratado tuvo en su vida la fuerza de un empujón en la creación de la teoría de la relatividad. Y es probable, dice, que nunca hubiese llegado a estas conclusiones de no haber leído esta obra filosófica. Pregunto, ¿creen que Einstein sería Einstein sin haber leído ese libro antes? ¿Y ese libro se lo regaló a alguien o lo compró o lo encontró? ¿O el libro encontró a Einstein para aclararle sus dudas y orientarle sus dudas en el futuro? Y voy a dar otro ejemplo, Ernest Hemingway. Dice Ernest Hemingway que él leyó La Guerra y la Paz del escritor ruso León Tolstoy. Y es el escritor que más ha influido en Hemingway, a pesar de que Ernest Hemingway era un lector incansable y diverso. Pero dice que el realismo ruso que escribió León Tolstoy en esta novela clásica, La Guerra y la Paz, le significó para él una puerta, una ventana que despertó en él el entusiasmo por la creación literaria. Así es que pregunto también, ¿qué hubiera pasado con Ernest Hemingway si no hubiera encontrado a Tolstoy en esta novela, La Guerra y la Paz? Y le podría mencionar a Rubén Darío. Rubén Darío, entre sus primeros libros leídos está Don Quijote de la Mancha y la Biblia, y los leyó siempre, fue una lectura recurrente. Los encontró en el estante de los libros de su casa. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el primer libro que te regalaron? ¿Y cuál es el primer libro que recuerdas que te regalaron y que recuerdas haber leído? Es posible que no lo recuerden, pero es imposible olvidar ese primer amor,
ese primer libro, esa primera lectura, ese primer libro regalado. Y yo quiero hablar de mi caso, pues, porque yo el primer libro, o uno de los primeros libros que recuerdo haber leído, es precisamente El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y esta es una empastada, digamos, de lujo o moderna, pero el libro es una edición de 1956 y estaba en los estantes del libro de mi padre. Y yo recuerdo que cuando tenía 8 años o 9 años quizás, me gustaba hojear el libro, y lo que más hojeaba del libro eran los dibujos que tenía el libro, que ilustraba todo el texto de esta obra clásica de Miguel de Cervantes. Y después también fui leyendo el libro y las letras del libro y las páginas del libro, y esas páginas del libro ilustradas de distintas maneras fueron abriendo en mí un interés por la ficción y por la creación literaria. Pero quiero reconocer que cuando yo tenía quizás 12 o 13 años, realmente ese primer libro que leí y que recibí regalado me lo compró mi papá para estudio de clase, porque me lo habían dejado como lectura en el colegio, fue El comandante de Fernando Silva. Y esta es la edición de 1974. De 1974. Esta edición, El comandante de Fernando Silva, un escritor nicaragüense, cuentista, una novela que a mí me pareció fascinante porque me invitaba a viajar. Y yo diría que si hay un libro que abrió en mí el interés por leer, por ser lector constante y frecuente, fue precisamente El comandante de Fernando Silva. Pero hay otro libro que coincide con esa fecha y que resulta cuando estudiaba en el colegio. Un profesor me llamó y me regaló un libro. Ese libro lo leí. Y lo leí, es una biografía, y lo leí con el interés de la lectura, pero lo leí por las características que implicaba ese regalo que me estaban dando. Me estaban regalando un libro porque había tenido excelentes resultados académicos en las evaluaciones de este primer año de secundaria o séptimo año de estudio, séptimo grado de estudio. Y ese libro precisamente se llamaba El Señor de la Salle, una biografía de Juan Bautista de la Salle, el fundador de los Hermanos Cristianos de la Salle, el colegio donde yo estudiaba. Pero esa lectura de la biografía tuvo el sabor del premio, del reconocimiento que un profesor, el hermano Juan Antón, de origen español, se atrevió a darme como un reconocimiento. Así es que hay libros que cambian la historia nuestra, personal. Así es que te invito a que regales un libro, a que regales una novela, a que regales un cuento, a que regales una historia, para que invites al otro a descubrir su potencial y a expandirte. Te invito a darle like a este video y a compartirlo con otros para continuar aprendiendo. Regalemos un libro, regalate un libro para leer, para aprender, para descubrirte. Muchas gracias.